Ya. Entonces, como para que estemos pendientes, tomemos nota, por favor. Entonces, tema siguiente que vamos a trabajar es... Lo último que nosotros vimos fue sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Entonces, ese sistema nervioso autónomo, Profe, señora. pues es que nosotros vimos ya la sinapsis. Sí, eso ya lo vimos, o sea, voy a hacer es un pequeño repaso de esta Bueno. cosita y ya continuamos. Entonces, lo último que habíamos visto en cuanto al sistema nervioso, haciendo la diferencia de la comunicación entre neuronas, ¿listo? Entonces, en cuanto al sistema nervioso, era como tal el sistema autónomo que se dividía en parasimpático y simpático, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta ya esto, vamos a ver otra cosa que nos hacía falta, era en cuanto a la clasificación de las neuronas, porque siempre hablamos de las neuronas, pero pues no nos detenimos a explicarlas un poco más detalladamente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, las neuronas, como en todas las estructuras, se clasifican, ¿cierto? Entonces, estas se agrupan teniendo en cuenta varios criterios como, vamos a tener en cuenta que esas neuronas se van a dar a partir de la forma y la longitud que vamos a encontrar que son estrellada y piramidal y ovalada. ¿Listo? Acá me faltó una pequeña cosita que voy a explicar. En cuanto a la forma, son esas tres que les acabé de mencionar, ¿cierto? Pero en cuanto a la longitud, vamos a ver que hay unas que se van a llamar Golgi 1 y Golgi 2, ¿sí? Entonces, también en cuanto a las funciones que van a desempeñar estas, vamos a ver que son sensitivas y motoras. Recordemos rápidamente, por favor, la persona que está con el WhatsApp en el computador, apagamos micrófono, nos concentramos que ya casi se va a terminar la clase, porque sabemos que es cortica el día de hoy, ¿no? Entonces, acá tenemos en cuenta que en cuanto a los nervios espinales hay una raíz sensitiva y una raíz motora, ¿cierto? Vamos a ver que esto tiene como tal cada una su función, ¿sí? Entonces, la sensitiva, ¿cuál será? La que se encarga de qué? Alguien que me ayude a explicar esa parte. A ver, Lugo, que está ahí haciendo pereza. ¿Qué sería como tal esa raíz sensitiva? ¿De qué se encargaría? Profe, yo. A ver, ¿quién es yo? Valentina Merchan, la escucho. Sí, Valentina. Démosle la pregunta a Merchan. ¿Cuál era su pregunta, profe? ¿Me la repites que la tengo? Listo, O sea, para complementarla. listo, ¿Cómo formuló usted la pregunta? listo, ya te la repito entonces. ¿De qué estamos hablando acá? Que las funciones de las neuronas son sensitivas, motoras y de comunicación. Entonces, nosotros ya hemos hablado, por lo menos acá, en esta parte, retrocediendo, que hay unas raíces como tal de los nervios que es sensitiva y motora. Entonces, ¿cuál es la función de la sensitiva y cuál es la función de la motora? Entonces, en cuanto a los nervios. Pues la sensitiva no es para, digamos, que manda digamos, uno se golpea, ¿sí? Que Y la manda señal. la reacción al cerebro para desarrollar el dolor, para saber que se está haciendo daño. Y la otra, no sé. Listo. Entonces, eso que tú me dijiste, o sea, vale como el ejemplo. Pero entonces, ¿cómo sería, digamos, la explicación como tal? ¿Sí me hago entender? O sea, tú me explicaste muy bien el ejemplo. Pero entonces, ¿qué parte del Profe, pues cuerpo sería como lo tal? del estímulo de los, ¿qué? ¿El qué? De los, bueno, el estímulo se me fue Profe, la paloma. transmitir información sensorial. Listo. ¿A partir de qué estructura del cuerpo? Ahí sí, ponchados.
Profe, Es por Señor. los órganos receptores. desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Entonces, como bien lo dijeron los tres, lo complementaron. Uno me dio el ejemplo, el otro me dio una parte de la respuesta y el otro la otra. Entonces, a partir de los órganos sensoriales, como lo dijo Sebastián, ¿cierto? Que ya habíamos visto que eran los sentidos, que es fotorreceptor, quimiorreceptor, termorreceptor, todo eso, ¿sí? Entonces, ellos son los sentidos que son los encargados de, como tal, adquirir esa información del medio y transportarla. Entonces, estamos por eso diciendo que es una raíz sensitiva, ¿cierto? Entonces, de las sensaciones, de los sentidos, de los receptores. Y como bien lo dijo Andrés, a ellos hacen parte del sistema nervioso periférico, ¿no? Porque son parte de los nervios. Recordemos que el sistema nervioso central está conformado por el encéfalo y la médula espinal. Y el periférico por los nervios como tal, ¿sí? Entonces ella se encarga de llevarla y como tal, esta otra motora de qué se encarga, perdón, alguien que me explique. La raíz motora. No, nadie, si ya dijeron la más complicada. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿De qué se encargaría esta raíz motora? O sea, esta parte del nervio como tal. Si esta se encarga de recibir la información del medio, de interpretarla, ¿esta de qué se encargará? De recibirla, ¿no? No, señor. Lo intento, profe, lo intento. Inténtalo un poquito más. Me repites, es que, bueno, por favor me repites. Entonces, si esta raíz sensitiva es la que se encarga como tal de recibir la información del medio, ¿de qué se encargará esta parte motora? Pues de Profe, decir ¿esa no la reacciona? otra parte, o ¿De sea, qué, Sebastián? Perdón, no te escuché. hacer la otra parte del trabajo. ¿Y cuál es la otra parte? Profe, no, reacciona, ¿sí? Pero explíquenme mejor esa respuesta. A ver, Convertir, Sebastián, ¿qué significa la otra parte del trabajo? No entiendo con eso. Profe, transmite los impulsos, eléctrica. No, a los impulsos nerviosos. no, señor. Entonces, como bien lo dijo acá la señorita María Ávila, ¿sí? Sí, creo que fue ella, no sé. Ella se encarga como tal de reaccionar, ¿cierto? Entonces, si esta va a recibir el impulso, esto es la que va a llevar ahora el impulso hacia los órganos efectores para ejecutar como tal la respuesta, ¿cierto? Entonces, el ejemplo que nos había dado Valentina Merchán era que nos quemamos, entonces, desde la raíz sensitiva vamos a sentir eso. Entonces vamos a retirar la mano rápidamente porque vamos a generar una respuesta en nuestros órganos efectores, ¿no? Listo. Entonces rápidamente era eso en cuanto a la función de las neuronas, ¿sí? Pero hay otro tipo de función que vamos a encontrar que es de comunicación. ¿Esa cuál será? ¿A qué nos hace referencia? Alguien que no sé, que crea saber la respuesta, lo escucho. ¿No? ¿Ninguno? Pues, profe, eso no sería como de escuchar y hablar. No, no tiene que ver con eso. Cuando nosotros estamos hablando de comunicación, estamos hablando que ahora esas neuronas se tienen que comunicar entre ellas, es decir, hay unas neuronas que van a conectar a otras neuronas, van a servir como un puente. A eso es a lo que hacemos referencia cuando su función es de comunicación. ¿Listo? Y otra parte que nos va a servir para poder clasificar a las neuronas como tal es la polaridad. Entonces, esa polaridad, vamos a ver que es monopolar, bipolar y multipolar. Ay, ¿qué hice? ¿Cierto? Monopolar, bipolar y multipolar. ¿Listo? Entonces,
Ya teniendo en cuenta eso, vamos a ver, Profe, yo tengo una pregunta. señora. O sea, solo existen las 4 neuronas básicas, o sea, bipolar, apolar, multipolar y piramidal. ¿Solo existen esas o existen más? No, o sea, existen muchas, ¿sí? Pero la clasificación general de estas neuronas va a ser estrellada, piramidal y ovalada, ¿sí? O sea, la clasificación general, ¿sí? Pueden ser piramidal, pero con unas características, digamos, unas pueden ser un poco más alargadas, otras un poco más chatas, pero de igual manera conservan su estructura piramidal. Las ovaladas pueden ser un poco alargadas, pueden ser un poco más redondeadas, ¿sí? Entonces, todas estas es la clasificación general que se le va a dar como tal a las neuronas, pero cada una va a presentar pues su tipo de variación. ¿Listo? Entonces, acá vamos a encontrar rápidamente la estructura general nuevamente de las neuronas. Entonces, vamos a ver que está conformada por el cuerpo celular o soma, que es esta partecita de acá. Vamos a ver que tiene las mismas partes de una célula normal, sino que con sus variaciones características. Las dendritas, que vendrían siendo estas prolongaciones del cuerpo celular, el axón, que viene siendo como tal esta parte, ¿sí? Y el terminal del axón, que ya vendrían siendo estos botones axonales, que si se acuerdan, pues son parte fundamental para realizar el proceso de la sinapsis, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos ahora a volver a hablar de las funciones de la neurona. Vamos a decir, recibir información del medio interno y externo y de otras neuronas. Lo mismo que ya habíamos hablado a partir de una raíz sensitiva y motora, ¿cierto? Ahora, acá vamos a decir, va a integrar la información recibida y producir una señal de respuesta. Lo mismo que estábamos hablando ahorita cuando estábamos hablando de la raíz sensora y motora. Conducir la señal hacia su terminación y transmitir a otras neuronas, glándulas o músculos. Entonces, recordemos que cuando se está transmitiendo como tal ese impulso nervioso, esto se da a lo largo del cuerpo, ¿cierto? O sea, esto pasa a lo largo del cuerpo de la neurona hasta que se comunica con otras. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá que en cuanto a su función va a estar muy ligado lo que son la neurona motora, piramidal, sensitiva y granular. ¿Listo? Pero entonces acá quiero mostrarles algo. Cuando estábamos diciendo acá que en cuanto a la función vamos a ver que hay una función de comunicación, lo vamos a encontrar en algunos textos como interneuronas. ¿Qué quiere decir eso? Que entre las neuronas que son sensitivas y motoras van a haber unas interneuronas, es decir, las que van a servir de puente de comunicación entre esas dos neuronas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que se clasifican también en cuanto a su forma. Entonces, las motoras, por lo regular, tienen una forma estrellada, que son, como nosotros lo hemos venido estudiando, es esa típica neurona que nosotros siempre vemos en el libro, ¿cierto? Que es de la forma estrellada, que tiene un axón largo, que tiene dendritas, los botones axonales por acá y demás, ¿cierto? Entonces, se encuentran por lo general en el tallo cerebral. Ahora, aquí, en este sentido, vamos a encontrar otras que son las neuronas piramidales, las que yo les había explicado, le mencionado ahorita, que son esa misma neurona, pero esta parte acá, que es estrellada, va a ser ahora de un tipo más piramidal, ¿cierto? No es así literal piramidal, pero pues tiene su gran similitud, ¿cierto? Entonces, como tal, se van a encontrar abundantemente en la corteza cerebral. Recordemos que en el cerebro como tal no es la única
lugar donde se van a encontrar neuronas, sino que ellas también van a formar los nervios como tal, ¿sí? Entonces, acá en cuanto a la neurona sensitiva, vamos a encontrar que va a tener una forma mucho más esférica. Entonces, ¿cómo va a tener una forma más esférica? Vamos a ver que van a conformar esas estructuras que son los ganglios. Se van a encontrar ampliamente ahí. Recordemos rápidamente en cuanto a los ganglios, que son esta parte, recordando que eran agrupaciones de los cuerpos en las neuronas. ¿Listo? Miremos acá esta imagen, que hay como un pequeño abultamiento en esos nervios. ¿Listo? Entonces, recordemos también que estaba rodeado de tejido conectivo. Ese tejido conectivo es lo que nos permite como tal tener nuestros demás órganos y demás tejidos conectados entre sí. Ahora, acá otro tipo de neurona que vamos a encontrar es la granular. Como tal, vamos a ver que tiene un axón muchísimo más pequeño que lo que van a presentar las otras neuronas como tal, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, van a presentar unas variaciones significativas en cuanto a su forma. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, también vamos a ver algo en cuanto a su longitud. Como les había escrito ahorita, en cuanto a su longitud, vamos a ver que hay dos agrupaciones generales. Vamos a ver la Golgi 1, que va a tener un axón de 1 metro o más de longitud. Y van a formar trayectos largos de fibras. Entonces, ustedes van a decir, pero bueno, si es una célula, ¿por qué eso va a ser tan largo? ¿Cierto? Entonces, recordemos como tal que un nervio está conformado por la agrupación de varias neuronas, ¿sí? Entonces, los nervios están conformados por varias neuronas. Entonces, eso como tal hace que este tipo de células tengan esos axones muy largos. ¿Listo? Principalmente se van a encontrar en el encéfalo y la médula espinal y van a conformar como tal esos nervios periféricos, ¿sí? Los nervios que ya hemos venido estudiando como tal, que son los craneales, que son 12 pares, no son 12 nervios nomás, sino 12 pares, y los de la espina dorsal, que son 31 pares. Vamos a ver principalmente que las piramidales van a estar en ese grupo, es decir, acá en esta parte van a ser piramidales y van a presentar un axón largo. Ahora, acá vamos a observar otra clasificación en cuanto a la longitud de las neuronas. Vamos a ver que las Golgi 2 son aquellas neuronas que van a ser más pequeñas. ¿En qué sentido? Van a presentar unos axones muy cortos. ¿Listo? Y van a tener dendritas también muy corticas. Son abundantes también en la corteza cerebral. Niños, antes de que de pronto se me termine la clase, les iba a decir, las primeras diapositivas que hemos venido trabajando las he realizado yo, pero pues como hay que ser honestos en cuanto a derechos de autor y demás, estas diapositivas que les estoy mostrando el día de hoy, las tomé de un lugar de internet. ¿Listo? Entonces más abajo, si nos alcanza el tiempo, les muestro el link por si las quieren observar. Entonces, en este sentido, vamos a ver que ahora hay otro aspecto a tener en cuenta en cuanto a la clasificación de las neuronas, que son las monopolares, las bipolares y las multipolares. Entonces, vamos a ver que esas monopolares son aquellas que desde, perdón, son aquellas desde las que nace solo una prolongación que se bifurca y se comporta funcionalmente como un axón. Entonces las vamos a ir mirando. Acá vamos a ver que esta es unipolar. Miremos acá que en un extremo se hizo como tal su prolongación,
¿sí? Y se bifurca. Cuando dice bifurca es que se divide en dos. Entonces, miramos, esta parte se va para un lado, esta parte se va para el otro. Entonces, posee como tal una sola proyección que se ramifica en dos. Es decir, esta que les estoy señalando. ¿Listo? Entonces, la rama se centra en la función de la acción, perdón, del axón, y la rama periférica recibe señales del, perdón, funcionando como una dendrita. Entonces, esta parte de acá va a funcionar como dendritas, estas partes de acá, y son las encargadas de transportar información. Como tal, son comunes en los ganglios espinales. Recordemos también que ahorita vimos en cuanto a sus formas, y estábamos hablando de unas que son más esféricas, ¿no? Entonces estas representan a ese gran grupo, ¿listo? Porque tienen una forma redondeada. Ahora, en cuanto a las bipolares, acá, poseen un cuerpo celular alargado y de un extremo parte una dendrita y del otro lado va a generar como tal unos axones. Entonces, si vemos acá tiene unas pequeñas prolongaciones en su cuerpo, ¿cierto? Son un poquito alargadas. Entonces, por un lado van a salir los axones y los dendritas. Entonces, tiene dos prolongaciones de dendrita y de axón, entonces acá axones y dendritas, y van a ser como tal receptoras, localizadas mayormente en la retina, en la cóclea y en la mucosa olfatoria. Entonces esos son los lugares en donde las podemos encontrar rápidamente. Y la neurona clásica, que es la que siempre hemos visto en los libros, que tiene numerosas dendritas y un axón largo, es multipolar, y la vamos a encontrar usualmente en el encéfalo y la médula espinal. Entonces, niños, de esta manera abordamos el siguiente tema como tal, que era la clasificación de las neuronas, un tema muy cortico. Entonces, les voy a pedir que estemos muy